Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 2:03. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este cuarto programa de la semana. Para nosotros en la radio y para mí, por supuesto, es muy importante el apoyo que le dan ustedes a Matices prácticamente todos los días a esta hora, escuchando temas de fondo de la mayor variedad del mundo. Podemos hablar de política, podemos hablar de política internacional, podemos hablar de economía, podemos hablar de música. Hoy vamos a hablar de salud en lo particular y de algo que tal vez a usted le parezca muy lejano, pero que realmente está muy cerca de todos, que son justamente las bacterias y dónde están las bacterias. Y hago énfasis en dónde, porque va a ser muy interesante dónde vamos a determinar que hay bacterias que puedan atentar contra nuestra salud y contra la de nuestros hijos y familiares. Así es que yo hoy invité al doctor Giovanni Soto, es microbiólogo especialista en bacteriología y además es director técnico del laboratorio Biotech. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar por acá en Monumental. Y buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera empezar con algo muy amplio. Cuando uno lee, ahorita me estoy leyendo un libro que está basado en los años 30. Y entonces hay una mamá que le advierte a la hija en particular que está embarazada, que no puede andar por ciertos lugares, prácticamente no la deja ni salir del cuarto, está ambientada en la Guerra Civil Española. Pero lo que le dice es porque hay microbios. Siempre dice, hay microbios en todo lado hay microbios, en la ropa, en la comida, en el vaso, no la dejan ni pararse en el piso. Y yo creo que en algún momento resumimos nuestra preocupación en algo que se llama microbios. Pero que hay un montón, si me lo permite todavía un término más burdo, un montón de bichitos que amenazan nuestra salud. ¿Las bacterias es uno de esos, doctor? Exacto, correcto. Inclusive las bacterias, los microorganismos en general han vivido con el ser humano desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Se tiene evidencia, por ejemplo, del Antiguo Egipto, reportes documentados. Y tal vez, si me permite, hay uno que podemos plasmar y ver, y pueden buscar la literatura porque es en la Biblia. Uh-huh. En la escritura está plasmado en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la lepra, ¿verdad? Que es una bacteria que todavía hoy por hoy está en vigencia. Uh-huh. Inclusive en los mismos tiempos de Jesús, en los tiempos de Pablo, el apóstol, uh-huh, cuando Pablo le escribe a su discípulo Timoteo una carta, que le conocemos como la primera carta de Timoteo, en el capítulo 5, en el verso 23, Pablo hace una referencia muy interesante y le dice que no tome más agua, uh-huh, que lo cambie por tomar un poco de vino. ¿Para qué? Para que no siga con las frecuentes enfermedades que está teniendo. Entonces ahí vemos cómo una persona de hace 2000 años atrás detecta que hay un transmisor en el agua que está ocasionando un malestar, uh-huh, una enfermedad a una persona muy querida. Aunque no lo pudiera ver. Pero ya estaba palpable por seguramente la sintomatología que tenía, y además interesante porque le dice que la enfermedad es frecuente, o sea, se curaba, uh-huh, tomaba otra vez agua y le daba otra vez posiblemente un cuadro diarreico, ¿verdad? Doctor, ahora usted me habló del Antiguo Egipto. ¿Cuándo es que cae el ser humano en la cuenta de que hay cosas que no ve, porque en ese momento no se podían ver, que causan enfermedades? Bueno, ese dato es un poco complicado poderlo determinar, ¿verdad? Pero sí hay evidencia, por ejemplo, en la antigua Grecia, de los famosos médicos griegos, que eran muy buenos, que eran filósofos, uh-huh, etcétera, etcétera, donde hacían descripciones de lesiones en piel, por ejemplo, que ellos sabían muy bien cómo se regeneraba un tejido, pero cuando había una infección, que ellos no le llamaban infección, salida a boga de cómo el crecimiento de cierta purulencia en la piel daba un síntoma de que algo andaba muy mal.
Y no, obviamente no existían los microscopios ni nada que se le pareciera para poder determinar eso, ¿verdad? Aquí dice Lucrecia Alfaro, todo el mundo a tomar vino. No, ese era un ejemplo bíblico, porque en ese momento el agua no era potable. No era potable. Y bueno, supongo que avanzamos muchísimo después del Antiguo Egipto a que alguien finalmente lograra determinar, mira, sí, existen organismos vivos que no vemos y que causan enfermedades. ¿Eso cuándo pasó? Bueno, tenemos documentado, por ejemplo, Robert Koch, un gran científico, ¿verdad? El mismo Louis Pasteur. En la literatura se mencionan varios científicos que lograron determinar y aislar microorganismos, ¿verdad? Importante destacar científicos nacionales que lograron a principios del siglo pasado cosas importantes. Por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina. Nuestro científico, ahorita, perdón, se me escapa el nombre, ya ahorita me acuerdo. Clorito Picado. Clorito Picado, sí, gracias. Don Clorito Picado, ¿verdad? Que a diferencia del británico que se le atribuía el descubrimiento, Clorito sí lo hizo de forma científica y no aleatoria como lo hizo el británico en ese entonces, ¿verdad? Y la microbiología ha ido evolucionando muchísimo con la tecnología, de la mano con la tecnología, y llegamos a nuestras épocas, donde muchos análisis ahora computadorizados se realizan, pero la parte de bacteriología o la parte de los microorganismos, incluyendo los virus, los hongos, siempre es importante cultivarlo, porque necesitamos aislarlo del ambiente donde está. Por ejemplo, si fuese una enfermedad de una secreción, de la sangre, de un tejido. Eso permite que podamos aislar la bacteria y luego poderle dar nombre y apellido, y también retarlo contra antibióticos para ver el comportamiento que tiene, a ver cuál podemos darle mejor tratamiento al paciente, ¿verdad? Permítame, porque para los que no somos especialistas en temas de salud, no es tan fácil, digamos, hacer la diferencia mental cuando hablamos de esto. ¿Qué es un microbio? Ok. La palabra deriva precisamente de micro, que es pequeño, sí, ¿verdad? Que matemáticamente podríamos decir que se necesita 10 a la 6, menos de 10 a la 6 para poder determinar sus diámetros, sus medidas. Pero podemos decir que son seres cuya principal característica, a diferencia de los hongos, hago esa aclaración, como si los virus y las bacterias, que no tienen un núcleo definido. O sea, son procariotas. Pero sí tienen todo un sistema enzimático y de proteínas importantes para llevar adelante su supervivencia en el medio en donde se encuentren. ¿Qué son bacterias? Bueno, las bacterias son microorganismos. Okay. Entonces, microorganismos agrupa todo. Agrupa todo, exacto. Los microorganismos. Son los microbios populares. Que son los microbios, correcto. Del libro ese que estoy leyendo. Microbios agrupa todo. Virus, bacterias, hongos, parásitos. Además, no empecemos con las bacterias, doctor, discúlpeme. Podemos empezar con los virus. ¿Qué es un virus? Ok, los virus son básicamente material nuclear y proteína. Nada más. Ok, un núcleo y proteína. No, material nuclear. Perdón, bueno, sin núcleo. Digamos ADN o ARN, si no tienen núcleo. Ok, ADN o ARN. O ARN, nada más. Lo que significa que sí se puede reproducir. Correcto, ellos utilizan toda la maquinaria enzimática de las células en los humanos, por ejemplo, para poder llevar adelante su ciclo de vida. Y, en animales, inclusive en bacterias, ¿verdad? En las propias bacterias pueden ser infectadas por virus. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre una bacteria y un virus? Porque de hecho se lo pregunto no desde el punto de vista científico, inclusive como papá. Claro. Cuando uno lleva a un hijo a un doctor, Chelita, muchas gracias. Ese es el mejor café. Gracias, Chelis. Cuando uno lleva a un hijo al doctor, ¿verdad? Entonces el doctor, y ya cuando uno lo ha llevado un montón de veces, y ya tiene los hijos un poquito grandes, entonces uno empieza a determinar, mira, no tiene fiebre alta, entonces debe ser viral y no una infección, que es por una bacteria. O uno le dice al doctor, pero ¿por qué no le manda antibióticos? Solo le mandó acetaminofén y dice, no, es que es viral, no es una bacteria. ¿Cuál es la diferencia entre un virus
y una bacteria? Bueno, digamos, los médicos internistas, infectólogos, pues ellos ya tienen protocolizado en toda la parte de sintomatología. Pero en la parte de microbiología, la diferencia, digamos, para las personas que nos escuchan, sin ir muy profundo a toda la parte molecular, podríamos decir que básicamente el tamaño. La bacteria es muchísimo más grande que un virus, ¿verdad? Y la bacteria puede sobrevivir y tener su propio hábitat fuera del ser humano. La bacteria es más fuerte. La bacteria tiene la capacidad, por ejemplo, de vivir en el suelo. ¿Verdad? De hecho, inclusive las mismas plantas tienen bacterias fijadoras de nitrógeno para su desarrollo. Permítame ser en algún momento, y me disculpará, un poco burdo en las explicaciones, pero justamente es para entenderlo mejor. Las bacterias son más grandes finalmente. Sí, son más grandes. De tamaño, digamos. De tamaño son más grandes y son más fuertes. Inclusive por su tamaño, son más matonas, inclusive, pueden vivir donde sea. Sí, pero digamos, por ejemplo, hay sobrevivencia de virus. Se tiene registrado, por ejemplo, que virus como el rotavirus, ¿verdad? Que es un virus que ocasiona infecciones en el tracto digestivo, sobreviven días, inclusive podrían sobrevivir semanas en el ambiente, pero no en perpetuidad, porque no es su ciclo de vida. ¿Verdad? Ellas necesitan lo que los epidemiólogos dicen, una transmisión por lo menos ano, mano, boca, ¿verdad? O utilizando agentes como por ejemplo el agua o alimentos. Porque su ciclo depende exclusivamente de digamos, en este caso, un ser humano que podría llevar adelante la proliferación viral para perpetuar la especie viral en este sentido, ¿verdad? Las bacterias no. Las bacterias, obviamente, como nosotros, va a necesitar humedad y alimentos para llevar a cabo su ciclo de vida, pero la puede llevar independientemente del ser humano. No necesita un portador. No necesita un portador, exacto, ¿verdad? Más bien es interesante en el sentido que mucho más del 99% de las bacterias no son malas. Más bien muchas son beneficiosas. Por ejemplo, los biotecnólogos utilizan bacterias para llevar adelante procesos de medicamentos. Por ejemplo, la insulina necesita de una bacteria para reproducir, que ella reproduzca el gen de la insulina y luego extraerlo. Utilizan, por ejemplo, el Escherichia coli. Ellas también son capaces de ayudarnos en la parte de la industria alimentaria, ¿verdad? Por ejemplo, los probióticos son bacterias lácticas que se inoculan en los lácteos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, más bien el porcentaje es bastante bajo de aquellas bacterias que realmente son patógenas. Son malas o provocan una enfermedad. Una enfermedad. Pero es muy interesante, sobre todo cuando uno no, por supuesto yo no soy especialista en estos temas, pero es interesante cuando uno lo traslada a una óptica fuera de lo médico. Es que realmente cuando vemos películas de Hollywood de un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces por eso le dije portadores, porque inmediatamente pensé en alguna película donde uno dice, bueno, el virus realmente podría estar en el aire, pero si no encuentra rápidamente un portador, o sea, no se mete en el cuerpo de uno, muere. Podría llegar a morir, exacto, claro, porque no termina su ciclo de vida. La bacteria no. La bacteria podría vivir siempre que tenga acceso a agua y alimentos. Sí, puede vivir donde sea. Puede llegar a reproducirse sin ningún problema y hacer un nicho ecológico. En una pared, en un escritorio, en la ropa, en el agua, donde sea. Bueno, vamos a ver, esa parte es importante, ¿verdad? Son sensibles a la temperatura. Hay bacterias que le llamamos ciclotrofas, que más bien les gusta el frío, por ejemplo, no se sienten tan cómodas a otras temperaturas. Claro. Hay otras que son las que más afectan a los seres humanos, que son las mesotrofas, o sea, las que tienen ámbitos aproximados entre el 20 y 40 grados Celsius. Y están las termófilas. Estas bacterias termófilas les gusta lo caliente, ¿verdad? Entonces, hay toda una gama de bacterias que les gusta ciertos alimentos, otros.
Otras bacterias, por ejemplo, son estrictamente rigurosas en su alimentación y si no tienen ese elemento necesario, no sobreviven, ¿verdad? Por ejemplo, hay bacterias dependientes del ser humano, de que si tú las sacas fuera, no va a haber su ciclo de vida, no va a poder sobrevivir en ese sentido. Empecemos a hablar sobre la salud de las personas en particular. Randall, o yo, ¿cuáles son los principales focos de bacteria que tiene un ser humano, yo, alrededor en un día? ¿Dónde uno dice, esto es una fuente fuerte de bacterias? Ok. Las bacterias son ubicuas. Es un término utilizado para decir que se encuentran en todos lados. Ok. Todo está lleno de bacterias. Todo está lleno de microorganismos en general. Ok. Acá, por ejemplo, sería interesante tomar el micrófono donde estamos conversando y hacerle un análisis, a ver cuánta es la carga bacteriana que ha recibido, ¿verdad? Voy a cambiar este. Voy a cambiar este que es el que más usan. ¿Cuánta es la carga bacteriana que ha recibido a lo largo del día, por ejemplo, ¿verdad? Si en el día no se ha limpiado, entonces a lo largo de la semana y así, etcétera, ¿verdad? Sí lo cambié, porque es que ese se ve mejor. Es parte de la vivencia. Esto es un ¿verdad? ejemplo, porque efectivamente el micrófono que tenía yo, que es el del centro, para la gente que nos está escuchando, es el del centro del set, es efectivamente el que más se usa. Todos los programas tienen conductor. Por supuesto. Por lo tanto, tiene más bacterias. Posiblemente, ¿verdad? Y más si no se limpia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo me levanto hoy en mi casa, la ropa de cama tiene bacterias. Por supuesto, ¿verdad? Claro que sí. La ropa de cama tiene la carga bacteriana de su cuerpo. Y si es casado, pues, y es cama matrimonial, de los dos, juntitos, ¿verdad? Y no solamente la sábana, ¿verdad? Posiblemente la cobija también, la almohada también y el colchón también. Ok, y son bacterias diferentes. O sea, hay unas que viven mejor en el colchón, hay unas que viven mejor en la sábana, hay unas que viven en el cuerpo. Igual, más bien las del colchón posiblemente son las de tu cuerpo, entonces son las que necesitan estar contigo. Pero, por ejemplo, en la noche, que uno transpira, cuando está durmiendo, le está suministrando agua y calor para que se multipliquen. ¿Por qué calor? Porque su cuerpo genera la temperatura sube, energía, ¿verdad? Exacto, y va a generarle el calor suficiente. Y alimentación, pues tus detritos celulares, o sea, todas las células escamosas que han sido cambiadas y regeneradas van a caer ahí. Y ahí tiene el alimento para estar sin ningún problema, ¿verdad? Ok, permítame pensar en la rutina normal de cualquiera de nosotros. Se levantan a la cama, por supuesto, la mayoría. Okay. Hoy hacía mucho frío, costó mucho, pero no importa. Uno levanta la sábana, pone un pie en el suelo. Yo no soporto dormir con medias, así que lo pongo descalzo en el suelo. El suelo tiene bacterias también. Sí, muchísimas. Claro. Supongo que muchísimas. Depende del nivel de limpieza que se haya tenido. Ahí ¿verdad? Sí hay una implicación del nivel de limpieza. Por supuesto. ¿Verdad? Por ejemplo, uno de los, tal vez microbiólogos ambientales, si pudiéramos decirlo de esa forma, más famosos, que es el doctor Charles Gerba de la Universidad de Arizona. Él comentaba en algún momento que si no vas a limpiar bien, no limpies. Déjelo así como está. ¿Por qué? Porque resulta que si no vas a utilizar el paño adecuado, el desinfectante, ¿verdad? O la solución sanitizante adecuada, lo que vas a hacer es traerte las bacterias de un lado para otro. Esparcirlas, diseminarlas. Exacto. Uno siempre debería de limpiar con desinfectante el piso. Pues sí, es lo más recomendable, ¿verdad? Tomando en cuenta que las soluciones desinfectantes tienen sustancias, pueden ser bactericidas o bacteriostáticas que ayudan a bajar la carga bacteriana. Doctor, hay gente que le echa cloro a todo. Fans del cloro. Sí, fans del cloro. Yo odio el cloro, sépanlo, porque además he tenido muchos accidentes con cloro y he echado a perder muchas prendas. Pero hay gente que dice, no, para que quede bien limpio, cloro. ¿El cloro es más eficaz que el desinfectante? El cloro es una muy buena opción, ¿verdad? Doctor, ya para que lo traje. No me sirvió hoy hacer esa cosa. Lo que pasa, sí, no, digamos, el cloro es un muy buen desinfectante, claro.
Pero al igual de buen desinfectante, existen microorganismos, por ejemplo, como el que mencionamos, rotavirus, un parásito como Giardia, que se vuelven resistentes al cloro, ¿verdad? Entonces, es importante tener la rotabilidad en la desinfección para no crear resistencia en los microorganismos. Me imagino que inclusive en la casera. Inclusive en la así casera, de no usar siempre el mismo desinfectante. Exacto, ¿verdad? Más que el mismo desinfectante, el mismo principio activo. Ok. ¿Verdad? Por ejemplo, si usted solo usa amonio cuaternario, pues varíelo con cloro también. Okay. Si utilizas cloro, ahora cámbialo a un amonio cuaternario con cadenas ramificadas, por ejemplo. Entonces eso le permite que a la bacteria no crear esa resistencia que lamentablemente eso estamos segundo teniendo. Que nombró es desinfectante. Sí, son desinfectantes, son principios activos de los desinfectantes. Okay. Sí, es que uno nunca va al súper a pedirlo así, pero es el principio activo del desinfectante. Exacto. Ok, uno puede ir variando, cloro, desinfectante. Chris Román hace una pregunta muy interesante pensando en la jornada de una persona. Si uno duerme con un animal, gato o perro, ¿esas bacterias mutan? ¿O se mezclan? ¿O el perro me pega a mí y yo le pego al perro? Ok, esa pregunta es muy interesante, por supuesto. Digamos, cada ser vivo tiene su flora bacteriana normal, ¿verdad? Los perritos o animales en general bien cuidaditos, o sea, eso quiero decir que ha sido controlado por un médico veterinario, que lleva sus vacunas al día. Se ha visto que la sincronía microbiana no se mezcla, pero sin embargo, por ejemplo, si la persona tuviese una herida expuesta, una bacteria del animal podría infectarla sin ningún problema. Ok. Julio Cubero dice, ¿y el vinagre, que hay mucha gente que lo usa? Bueno, el vinagre es ácido acético, ¿verdad? Básicamente. Y lo que está haciendo es disminuyendo el pH, el nivel de acidez de una sustancia. Entonces, claro, hay bacterias que no les gusta la acidez y por lo tanto se ven muy afectadas. Pero hay bacterias que son acidófilas, por ejemplo, o sea que les gusta más bien la acidez. Y entre ellos tenemos los hongos. Los hongos son unos microorganismos que les gusta tener el pH ácido. Por ejemplo, no es buena idea echar vinagre en hongos. No es buena idea. ¿El alcohol? El alcohol es un antiséptico excelente, ¿verdad? Para el uso tópico en nuestra piel. Si uno, vamos a ver, lo mejor que hay en uso cotidiano para limpiar es el alcohol. Bueno, no, el alcohol es uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, en los laboratorios de microbiología en general se utiliza mucho el alcohol con yodo yoduro, ¿verdad? Eso le da una dualidad de efecto atacando, digámoslo así, a las bacterias y permite la eliminación de un altísimo porcentaje de las mismas. Acordémonos que para que algo no tenga bacterias tiene que ser algo estéril. Sí, no, eso no va a pasar. ¿Verdad? Eso no va a pasar, pero tal vez la persona que me escucha, que se lleve un concepto importante. La idea es reducir la carga bacteriana total que nos rodea a tal punto que podamos disminuir significativamente el riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas. Jessica Román pregunta, y creo que ese es el espíritu, entendiendo todos que no podemos eliminar completamente las bacterias, bajarla a un índice donde no sea tan riesgoso para la salud humana. Le decía que preguntaba Jessica si es bueno mezclar cloro con desinfectante, por ejemplo, que hay gente que hace eso. ¿Eso sirve o es un mito? Es que, digamos, no, sí sirve. Lo que pasa es que no es buena idea por lo que habíamos hablado de la resistencia. Porque usted los hace resistentes, es mejor írselo variando. Mejor írselo variando. Ok, dice, ay no, José, ¿por qué preguntas esto? Ya me dio una mala idea. Hablen de las bacterias en la barba. Igual como en el cabello, ¿verdad? Okay. Es nuestra flora normal. Pero es normal. Es normal, claro. No es que más bien acordémonos un exceso de bacterias. Que las bacterias que están en nuestra piel, ¿verdad? Que es el órgano más grande, nos ayudan y nos protegen también. Ok. ¿Verdad? De las bacterias que son más bien nocivas para nuestra salud, igual que en nuestro intestino. Hay bacterias muy importantes en el intestino que ayudan o evitan que bacterias patógenas lleguen a colonizar. A lo que me refería es a si hay bacterias patógenas en la barba.
Igual, como todo. Puede haber. La idea de limpiar, digamos, bueno, siempre hay. No, en realidad no, digamos, por ejemplo, llegas a un gimnasio para hacer ejercicios, ¿verdad? Y ya tienes varios tiempos, ahí tienes amigos y camaradas, ¿verdad? Y llegas tempranito porque tienes que entrar a Monumental temprano, entonces ya estás ahí a las 5:30, 6 de la mañana. Y tal vez algún amigo tuyo te va a saludar, pero ese amigo llegó y no se bañó para ir al gimnasio. Okay. Pero fue al baño primero, ¿verdad? Uh-huh. Y como está en el gimnasio, tal vez se medio echó agua en las manos. Y vamos, porque hay que ponerle rápido el asunto, ¿verdad? Y te saludó y como hacen algunos compas, si me permite la expresión, claro. Te saluda y te da una cachetadita. ¿Qué? ¿Cómo has estado? Y sus manos eran portadores de tal vez una bacteria patógena adquirida en el servicio sanitario y llegó a tu barba. Pero no es lo usual, ¿verdad? Ok. Aquí alguien está diciendo que el vinagre blanco es el mejor desinfectante, ¿eso es cierto? Igual, o sea... Pero es que el vinagre, doctor, porque es que a mí realmente, y créame que como usuario me interesa mucho, es derribar algunos mitos, porque uno dice, yo puedo decirle a usted, es que el vinagre mata las bacterias, pero resulta que cuando estamos pensando en bacterias, solo estamos pensando en algo en particular, y cuando le estamos echando a una casa, realmente estamos pensando en matar hongos, por ejemplo, y si echamos vinagre blanco en hongos, más bien es contraproducente. Bueno, vamos a ver, ese es vinagre general. Realmente no desconozco a qué se refiere vinagre blanco, pero por ejemplo... Es que hay uno oscuro y uno blanco para consumir. Digamos, es ácido acético, posiblemente lo que hacen es colorarlo. Pero hay algo interesante, por ejemplo, sí se ha visto que hay un vinagre de guineo que es muy, muy bueno. Okay. ¿Verdad? Parece que tiene algún componente adicional a solamente ácido acético que le permite tener esa sinergia entre la acidez y ese componente antimicrobiano importante para destruir microorganismos o eliminarlos. Gustavo dice, ¿qué tan sucios son los besos? Bueno, la ventaja es que somos seres humanos y compartimos una misma flora bacteriana, ¿verdad? Pues sí, digamos, hacemos un recuento por mililitro de saliva, posiblemente sea alrededor de 10 a la 9, 10 a la 10 bacterias por mililitro de saliva, ¿verdad? Eso significa que podría rondar los 10,000 millones, para tener una idea, ¿verdad? Es decir, si tenemos una transmisión enorme de bacterias. Y de amebas también, por ejemplo, en nuestras bocas hay amebas que nos transmitimos a través del beso, por supuesto. Ok, permítame seguir con la jornada. Entonces uno se levanta, pone el pie en el piso, ya hablamos del piso, y llega al baño. Okay. ¿Efectivamente el baño es un lugar lleno de bacterias? Permítame hacerle una referencia. Hace muchos años, tal vez más de 20, este mismo doctor que mencioné al inicio, el doctor Charles Gerber, hizo un estudio muy interesante. Resulta que él colocó unas plaquitas, digámoslo así, unas plaquitas con un medio especial para contar bacterias. Y lo puso en el inodoro, en la tapa del inodoro. Bajó la tapa y jaló la cadena. Y estas mismas las puso en la tapa de una lavadora. Y adivine cuál fue la sorpresa en cuanto a la carga total de microorganismos recolectada. Por ser una sorpresa, supongo que la lavadora, porque la lógica me diría que es el baño. Claro. Lo que pasa es que igual intestinalmente nosotros podemos ser portadores de bacterias que son nocivas para nosotros. Okay. La ropa también, pero en menor probabilidad. Pero en total, la carga bacteriana salió más en la lavadora que salió más en el baño. Qué interesante. Bastante. Y además yo creo, esto ya es una hipótesis, que nosotros siempre pensamos en limpiar el baño. Pero pocas veces pensamos, hay que ir a limpiar la lavadora. El baño sí, siempre se pasa limpiando. Claro, y la lavadora debería de hacer. Claro, bajo la lógica de que es más sucio el baño. Exacto, pero vea, tal vez desde la perspectiva de sucio en el sentido de los olores.
Me explico. Sí. Pero este mismo doctor Gerba, hace 2 años aproximadamente, tomó a su equipo de la Universidad de Arizona y se lo llevó a la ciudad y tocó 60 puertas en las casas. Y resulta que pasó por el tambor de las lavadoras una toallita estéril para hacerle análisis y se las llevó. Y un alto porcentaje de las toallitas dieron positivas con contaminante fecal. Uf. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Correcto, nuestra ropa también es un contaminante que va a dar a la lavadora y luego la lavadora no se desinfecta. Nadie lava la lavadora. Nadie lava la lavadora, ¿verdad? Y la lavadora hay que desinfectarla también. Hay que desinfectar también las, disculpe el término, no sé cómo se llama técnicamente, ¿verdad? Pero los atrapapelusas. Ajá. Las bolsitas Las esas. bolsitas esas, correcto. De esas también hay que quitarle bien la pelusa porque quedan restos de humedad, quedan restos de tela y restos de microorganismos que ahí van a hacer fiesta. ¿La ducha? La ducha, muy importante, ¿verdad? ¿Por qué la ducha? Porque resulta que siempre queda húmeda. O sea, Siempre está mojado. Siempre está mojada, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a proliferar ahí? Todas las bacterias nuestras. Y los hongos, por supuesto. Qué interesante. Doctor, ¿y el teléfono celular? Esa pregunta es muy interesante. Porque me brinqué la jornada. Lo primero que hice fue ver el teléfono, realmente. Claro. El teléfono, hay 2 posiciones. Hay algunas posiciones que dicen que no tanto y otras dicen que sí. Los que dicen no tanto son aquellos que dicen que la parte de generación de ondas del celular desestabiliza las bacterias. Pero hay estudios realizados por este mismo señor, ¿verdad? Que es un microbiólogo ambientalista muy reconocido, por lo menos en Estados Unidos, que dicen que sí, efectivamente el teléfono celular está sobre todo lleno de coliformes y de estafilococos. Okay. Porque el estafilococos vive en nuestras mucosas. Y entonces nos rascamos la nariz, nos rascamos el oído, cogemos el celular, ¿verdad? O llevamos el celular al baño y lo dejamos en cualquier lado mientras se termina todo el proceso en el baño, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, efectivamente, sí hay cargas elevadas de microorganismos en los celulares. Las monedas, las llaves, la billetera. Todo eso, correcto. Inclusive se han encontrado en las monedas salmonella, que es un patógeno del cual produce, valga la redundancia, la enfermedad llamada salmonelosis, que es una zoonosis, o sea, es una bacteria que en realidad vive en los animales, uh-huh. Por ejemplo, en las aves de corral, y se han encontrado ahí también en las monedas y billetes. ¿Los cajeros automáticos? Digo, ahí todo el mundo pone la mano. Ahí todo el mundo, digamos, todo lo que... Por eso es importante tomar en cuenta que si los anuncios que se salen del Ministerio de Salud, todos van dirigidos a lavarse las manitas. Sí. ¿Verdad? O sea, todos en todos los tiempos. Porque efectivamente las manos es uno de los principales vehículos para transportar los microorganismos, igual que lo de la ropa. A mí me hace gracia porque el hoy ministro de Salud, don Daniel Salas, que ha venido muchas veces al programa como especialista, siempre le decía, doctor, venga a hablar hoy de los virus respiratorios. Y venía, ¿cuál es el mensaje? Lavado de manos. Vamos a hablar de los virus gastrointestinales y las enfermedades. ¿Cuál es el mejor? Lavado de las manos. Hasta que una vez me dijo, Randall, ¿usted se ha dado cuenta que siempre le digo lavado de las manos? Porque el lavado de las manos sirve para absolutamente todo. Es una de las cosas básicas y un buen lavado de las manos. Correcto. ¿Verdad? Que por lo menos uno dice, sí, restregué mis manitas con un jabón adecuado, por lo menos 30 segundos, ¿verdad? Ok, salí de la casa, no pasé por ponerme la ropa porque ahorita quiero hacerle una referencia a ese tema, pero salí, llegué a la cochera, abrí el carro y me monté al carro. El carro está lleno de bacterias igual que todas las superficies. Exacto. Pero de bacterias patógenas, digamos, el carro es una fuente, le pregunto, más frecuente de bacterias patógenas, porque finalmente la mayoría de los carros tienen material de alfombra, no se limpian todos los días. ¿Cómo estamos con los carros? La alfombra, ¿verdad? Porque tu zapato transita por todo lado.
De hecho, se ha visto, por ejemplo, que se han hecho análisis de zapatos y han encontrado muchísima cantidad de patógenos, muchísimas cantidades de cargas bacterianas. Por ejemplo, una suela puede albergar 500,000 bacterias sin ningún problema. Claro. Y tú lo llevas, y lo llevas al carro, pero también lo llevas a tu casa, o lo llevas, si lo guardas en un vestidor, está en el vestidor, y entonces ahí se vuelve un foco de contaminación. De hecho, hay gente que yo he notado, porque uno se sienta, cruza la pierna, pero la cruza como en escuadra. Yo personalmente no puedo, se me duerme una pierna, pero a veces los hombres particularmente nos sentamos como en escuadra y con una mano la ponemos sobre la pierna y a veces rozamos el zapato. Y yo un día me puse a pensar qué sucio es lo que estamos haciendo, porque rozamos un poco la suela, rozamos el zapato y el zapato está completamente sucio. Correcto, exacto. Esa parte es importante. ¿El humo de los carros solo contamina respecto a temas respiratorios o también porta bacterias? No, en realidad la mufla, lo que sale de la mufla no es bacteriano, ¿verdad? Okay. Porque hay mucho calor ahí. Es solo tóxico. Es solamente monóxido de carbono. Nada más es tóxico. Y sí, impacta el ambiente. ¿Los buses? Uy, ese es importante, ¿verdad? Imagínate la aglomeración, un viernes a las 5 de la tarde, todos en el bus y ojalá lloviendo, claro, las ventanas cerradas, ¿verdad? Y con la diversidad de personas en los diferentes campos de trabajo, ¿verdad? Porque se montó el obrero, se montó el constructor, la enfermera, el oficinista. Entonces, toda la gama laboral va en el bus. Entonces, de donde ellos vinieron, portan sus propias bacterias y las traen de donde estaban laborando, por ejemplo, si no se cambiaron de ropa. Que ahora que dice la enfermera, eso es uno de los temas importantes, ¿verdad? En cuanto a salud pública. Estudios, por ejemplo, han encontrado en la ropa de enfermería bacterias no solamente patógenas, sino que tienen alta resistencia antimicrobiana. Por ejemplo, han encontrado enterococos resistentes a vancomicina, ¿verdad? Y la vancomicina es uno de los antibióticos de casi última opción de un médico, ¿verdad? La más fuerte. Correcto. Pseudomonas multiresistentes, por ejemplo, donde la pseudomona que vive en el pulmón de una persona, donde el perfil de antibióticos te dice resistente, ya es casi parte hizo una simbiosis con la persona, ¿verdad? Sí, claro. Pero de hecho, porque ahora lo preguntaban, que por ejemplo, hay un montón de médicos que salen a almorzar con la gabacha y regresan a atender con la misma gabacha. Hay un montón de enfermeras y enfermeros que salen de su casa vestidos con la ropa de trabajo y regresan, o sea, pasaron el bus, el caminar, el hospital, salieron, volvieron al bus, llegaron a la casa y siguen con la ropa de trabajo. Mira, esa pregunta yo me la he hecho muchas veces, ¿verdad? Inclusive cuando uno en algún momento estuvo en hospital trabajando, yo no entiendo todavía por qué los médicos o los estudiantes de medicina salen afuera de los hospitales con las gabachas con las que están atendiendo los enfermos ahí, ¿verdad? Porque sabemos que los nosocomios tienen su propia cargas bacterianas y sus bacterias altamente resistentes. Y entonces cuando portan esas gabachas y van al supermercado y van a la soda afuera y etcétera, están exponiendo al público en general, claro, al recibir esa carga bacteriana que portan la gabacha, porque al fin y al cabo la gabacha no es para un status quo. La gabacha es exclusivamente para protegerme yo del paciente o del paciente de mí. Es una barrera. Sí, yo de hecho, disculpe que me sonría, pero es que la semana pasada justamente fui a desayunar a una soda que está aquí a la vuelta, que aquí todos sabrán, está en la esquina, el Hospital México, y si Hazel Rojas, que es la dueña de esa soda, y Leo, no me deja mentir, son fieles oyentes de Matices, yo decía, ¿por qué todos los doctores están aquí desayunando con la gabacha? Esa pregunta... Digo, es como que yo me vaya a desayunar con micrófono y entonces lo pongan a mesa para que todo el mundo se dé cuenta que soy periodista cuando estoy desayunando. Y yo decía,
Digo, más Sí, no, que no. por una razón de comodidad, de no quitarse la gabacha ni el estetoscopio, que también nos vi desayunando con estetoscopio, bueno, y si, ¿para qué llevan la gabacha a desayunar? Por supuesto, o sea, la gabacha es un instrumento, es parte de los instrumentales de trabajo de las personas del área de la salud en general. Claro, pero en el área de trabajo. En el área de trabajo. Gracias, Rodrigo, pero no, es otra taza. Esta es mía. Chilita nos guarda todas las tazas individualmente. Antonio Badilla pregunta sobre los aires acondicionados. Muy importante. En los aires acondicionados presentan la particularidad de que tienen filtros, ¿verdad? Inclusive hay aires acondicionados que si no lo tienen podría agregársele filtros ultravioleta, ¿verdad? Estos filtros deben de ser limpiados cotidianamente, ¿verdad? Para que las pelusas que ellos recogen no se vuelvan parte importante de la alimentación a microorganismos que pudieran quedar ahí. Sí es importante, por ejemplo, los aires acondicionados, realizar desinfecciones aéreas en el aposento donde el aire acondicionado está trabajando. Por ejemplo, acá tenemos aire acondicionado, ¿verdad? Sería importante una solución sanitizante, rociarla en toda esta área donde el aire acondicionado va a atrapar el aire, se lo va a llevar para adentro y luego va a inyectar aire nuevo. Sí, de hecho yo siempre, y aquí en la cabina pasa mucho que yo a cada rato veo a los muchachos de aire acondicionado, yo digo, otra vez se jodió el aire acondicionado. Me dicen, no, le estamos dando mantenimiento al filtro. Y yo decía, ¿el filtro de qué? Bueno, ese es el filtro. Ese es un filtro, correcto. Son las 2:44 minutos. Las oficinas con alfombra, que están preguntando también mucho. Correcto, las oficinas con Aquí alfombra estamos con alfombra. tienen que llevar tratamiento especial, principalmente térmico, ¿verdad? Porque a veces la solución desinfectante, dependiendo del grosor de la alfombra, no penetraría lo suficiente. Entonces, una desinfección térmica funcionaría muy bien. CR Morpheus hace una pregunta muy interesante. Dice, bueno, sí, ya sabemos que todo el ambiente en general está lleno de bacterias, pero por favor, ¿cuáles son las medidas para protegernos? Ya dijo una, lavado de las manos, esa es básica y es importantísima y es súper eficaz. Pero pregunta si, por ejemplo, hay alimentos que nos hagan más resistentes a las bacterias. Bueno, la buena alimentación, por supuesto, en general ayuda al sistema inmunológico. Eso es importantísimo, igual que el ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de, volviendo a la ropa, importante poder secar la ropa adecuadamente, o sea, no guardarla húmeda, porque a guardarla húmeda quiere decir que va a proliferar microorganismos porque le estamos dando agua. Otra cosa importante es aplanchar la ropa. Eso me parece muy interesante, doctor. De hecho, permítame ir a la pausa y volvemos porque estaba leyendo unos estudios. Hay salmonela en la ropa, E. coli en la ropa, hongos en la ropa, levadura en la ropa. Y además es diferente secar la ropa, ponerla en el patio, digamos, al sol, ¿verdad? O ponerla debajo de un techo donde entre viento. Es absolutamente diferente. Planchar la ropa es diferente a no plancharla. Y entonces, si me permite, vamos a la pausa y volvemos para hablar de la ropa, justamente, y las bacterias en la ropa. 2:46, vamos a la pausa comercial. Además, le cuento al doctor que yo siempre al invitado al programa le pido que escoja una canción al cierre, su canción favorita, así que se la pediré en la pausa comercial. No sé si tendrá una canción favorita relacionada con las bacterias. No recuerdo ninguna, doctor, excepto Malbicho de los fabulosos Cadillacs, pero usted decide. 2:46, vamos a la pausa y volvemos. De la tarde con 51 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Pregunta Yadira Montero si limpiar la lavadora también uno podría ir variando cloro con desinfectante igual. Absolutamente, claro. Digamos, por ejemplo, podrías tomar una toallita toallita húmeda que tiene impregnado desinfectante, ¿verdad? Y pasarla. E igual manera hacerlo con el cloro. Solo que en este caso es importante tomar en cuenta que para que la ropa no se vea afectada, ¿verdad?
se deteriora el color, sí tendrías que hacer un lavado de la lavadora, o sea, como si estuviera poniendo ropa, pero sin ropa, para que haga todo el ciclo de la lavadora y bote el residuo de cloro que hay. Porque inclusive preguntan, dice, es que hay que tomar en cuenta que algunos líquidos oxidan el metal de la lavadora, entonces puedo eliminar los gérmenes, pero echo a perder la lavadora. Sí, pero no le va a echar todo el cloro encima de la lavadora, ¿verdad? Es cloro disuelto, por ejemplo. ¿En agua? Por ejemplo, puede tomar 1 litro de agua, ¿verdad? Y con una copita, yo creo que en todas las casas hay una copita de jarabe. Y obviamente eso no lo va a usar otra vez para el mismo jarabe, ni mucho menos, ¿verdad? Hago esa salvedad. La lleva a 5 mililitros. Y eso lo vacía en el litro de agua. Y impregna el paño en ese litro de agua y la pasa por la superficie. Ok. Y por la superficie del tanque también. Y la superficie, bueno, externamente, dice usted. Externamente. Sí, digamos, meter la mano y está el tanque de la lavadora. Ah, sí, correcto, claro. Por ejemplo, hay personas en otros países que hacen todo el ciclo de lavado con agua clorada. Ok. Y importante, por ejemplo, si la persona tiene la posibilidad real de poder utilizar agua caliente en la lavadora, sería maravilloso. Eso mata bacterias. Eso reduce significativamente la carga bacteriana o la carga microbiana en general. Doctor, en el estudio de las más graves que me parecieron, salmonela, E. coli, ¿podríamos hablar un momento otra vez de la salmonela? Sí, claro. Como le dije, la salmonela es una bacteria que vive en los animales, por ejemplo las aves de corral. Esta bacteria, cuando llega al ser humano, le puede ocasionar una enfermedad que se llama una salmonelosis, que afecta el tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal, la persona va a tener dolor abdominal, diarrea. Eventualmente, si hace un ciclo fuera del intestino y ya a nivel de sangre, la persona va a producir fiebres, picos febriles. Y es muy molesto, ¿verdad? O sea, realmente es una bacteria incómoda. La salmonela, ¿la E. coli? Ok, bueno, hay E. coli que son inocuas, las que viven con nosotros, pero sí hay E. coli patógenas que ocasionan de igual manera desde pequeñas diarreas más prominentes, hasta inclusive hay una E. coli que se le dice enterohemorrágica, que produce precisamente que la persona comience a defecar sangre. Y también en la orina sale sangre. De las bacterias que se han detectado en la ropa, ¿estas son las más peligrosas o las más Bueno, graves? También se ha detectado, como me parece que le indiqué anteriormente, estafilococos aureus resistentes a la meticilina, ¿verdad? Que ocasiona infecciones, diferentes tipos de tejidos, ¿verdad? Incluyendo la piel. Igualmente, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae, que es una bacteria, es un coliforme también que se le ha detectado en la ropa y ocasiona desde infecciones dérmicas hasta neumonías. Igualmente las pseudomonas, por ejemplo. ¿Hongos? ¿La ropa tiene hongos? La ropa tiene, sí, esporas fúngicas, claro, por supuesto. ¿Verdad? Pero la ventaja que tenemos, perdón, tal vez la palabra no es ventaja, pero tenemos la particularidad que en el caso particular, valga la redundancia, de los hongos, nuestro sistema inmunológico está bastante bien en ese sentido, ¿verdad? El problema es cuando un hongo puede ser introducido dérmicamente en la piel, o cuando la persona tiene algún problema con su sistema inmunológico, ¿verdad? Enfermedades adyacentes como SIDA, esas enfermedades que depletan el sistema inmunológico. ¿Levadura? Es que decía levadura, pero no entendía qué era, doctor. No, en este caso la levadura también es un hongo, ¿verdad? Igual, mismo comportamiento que el hongo. No hay mayor inconveniente. Noelia Corral le dice, ¿alguna bacteria en la ropa ocasionada por los perros o los gatos? Bueno, igual, si el animal está bien cuidado, si no hay ningún problema con el animal, si el animal no tiene infecciones de ningún tipo, ¿verdad? Propias de su flora bacteriana,
no va a haber problema. En el caso de que el perrito sufriera algún tipo de lesión, sí sería bueno aislarlo y que, sobre todo si tiene niños, que el perrito, hasta que quede sano, no jugar con el animal. Ok. Hablemos ya no solo, porque ya quedó claro que la ropa tiene bacterias y bacterias además peligrosas. ¿Cómo eliminamos las bacterias de la ropa? Porque ya hablamos del piso y de las superficies en general de la casa, que el doctor nos daba unas recomendaciones. Hablamos de la lavadora, que era fundamental, pero que a mí me parece fundamental porque además ahí echamos la ropa que sacamos presumiblemente limpia. ¿Qué hacemos con la ropa? Eso es importante. Primero vamos a lavar la ropa que consideramos que es más sucia. En este caso sería nuestra ropa interior. La ropa interior tiene que lavarse aparte de la ropa, llamemos casual, ¿verdad? De las prendas de cotidianidad. Entonces, primero lo más sucio. Primero lo más sucio. Correcto. No, perdón, al revés. Primero lo más limpio y de último lo más sucio. Primero entonces, lo más limpio. Correcto, perdón, disculpe. No se preocupe, de último lo más sucio. De último lo más sucio y después ahí entonces hacemos la limpieza de la lavadora. Ok. Hay gente, en general creo que todos lo hemos hecho alguna vez, que los jeans, uno no usa jeans, lo lava, vuelve a usarlo. Normalmente usa el jeans un par de veces y hasta después lo lava. Y además, digo, hay lugares, yo intento dejarlo aparte, pero hay gente que lo vuelve a guardar exactamente en el closet usado y después lo vuelve a sacar. Correcto. Lo ideal es como usted lo hace, ¿verdad? En cuanto a la decisión de lavar el jeans o no lavar el jeans, ¿verdad? Va a depender mucho, digámoslo así, de dónde anduvo el jeans, ¿verdad? O sea, si, por ejemplo, la persona salió a su casa con el jeans, se fue para el trabajo, regresó a la casa, ¿verdad? Tiene la opción de volverlo a usar, claro. Pero si la persona se fue para el trabajo, pero después de ahí se fue con los amigos a comer a un lado, estuvo con el jeans hasta tarde en la noche. Y después tiene una cita médica y fue a hacer fila con el jeans. Fue a los nosocomios, clínicas, etcétera, ¿verdad? Ese jeans es mucho más recomendable decir que toca el agua. Doctor, a la hora de qué echarle a la ropa, uno debería, es que aquí Natalia Brenes está preguntando si vinagre sintético se le puede echar a la carga de ropa, si eso sirve de algo. Pero bueno, ¿qué deberíamos echar? ¿Detergente? ¿Agua clorada? No, bueno, con el cloro, las amas de casa saben muy bien que hay que tener cuidado en el sentido de no dañar la prenda, ¿verdad? Por eso odio el cloro, ya lo saben. Claro. Un buen detergente va a ser importante en ese sentido. Las diferentes casas comerciales declaran o no declaran, ¿verdad?, que mata tanto por ciento de bacterias, etcétera, etcétera, ¿verdad? No, por eso no vamos a decir marcas, pero lo importante a la hora de escoger el detergente que es, ver qué. Bueno, que ojalá que el detergente tenga una declaración de que mata microorganismos, ¿verdad? Obviamente la tecnología de detergentes a estas alturas del siglo XXI ha evolucionado de tal manera que no solamente tienen buenos olores, no solamente lavan muy bien, sino que también tienen esa otra condición antimicrobiana. Agua caliente, dijimos. Es lo mejor. Secarlo. Si tienes equipo para secar a calor, ¿verdad? Una secadora a calor, no solo la centrífuga, sino una secadora a calor, maravilloso. Sí, la centrífuga escurre. Escurre. Pero no seca. Pero no seca, correcto. Okay. Y a planchar es muy importante. No sé si te acuerdas, nuestras abuelitas aplanchaban las mantillas. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y no era algo estético, era algo higiénico. Porque sabían que el calor iba a reducir, ahora en nuestros términos, la carga bacteriana, pero ellos decían, todas las mantillas colgadas al aire libre y aplanchadas. Tienen razón, no había pensado en eso y efectivamente se aplanchaban las mantillas. De hecho, Noelia Corrales dice, la ropa de los bebés recién nacidos requiere un tratamiento de limpieza distinto. Habría que ver más bien la recomendación
del fabricante, ¿verdad? Por ejemplo, hay ropas de bebé. Chile es un país que está produciendo ropa de bebé antimicrobiana, ¿verdad? Porque le agregan componentes como el cobre, por ejemplo, que afecta directamente la membrana de la célula bacteriana y hace que la misma muera. Entonces, va a depender mucho del tipo de tela también y de lo que la marca diga de cómo tiene que tratarse la ropa, ¿verdad? Pero sí, lo mejor en este caso de la ropa de bebé, al igual que la de grande, el aplanchado y ojalá a vapor. Ok, detergente, agua caliente, un buen detergente que elimine bacterias y que lo declare en su... Cuando uno va al súper a comprar siempre dice, mata el tanto por ciento de las bacterias. Exacto. Bueno, esa es la declaración. Ahí le preguntaban si podía usarse vinagre en la carga de ropa. Me da miedo por los hongos. Mejor no. O sea, porque le puede dar también, uno quiere que la ropa huela rica, ¿verdad? No, sí, guarde. Usted sabe oliendo ahí todo el día vinagre. Yo creo que no hace falta agregar el vinagre a la ropa, ¿verdad? Mejor no. Mejor no. Por favor. Después tienes una junta y alguien huele raro aquí, ¿verdad? Lo que sea, por favor, por el bien del resto, no. Exacto. No usen vinagre en la ropa, pero está bien el desinfectante, el detergente, secarlo a calor. Entonces, si hacemos una tabla de lo mejor sería secadora, que no todos tenemos acceso, pero digamos, secadora es lo mejor. Es lo mejor, correcto. Porque es caliente. Porque es bastante caliente, correcto. Okay. Si no es secadora, como la mayoría de nuestros hogares, y tenemos un cuartepilas tapado y un patio destapado, ¿verdad? Entiendo, doctor, por lo que leí, que es mejor guindarla donde le pegue el sol. Correcto. ¿Por qué? Ahora, hay prendas que, si no me equivoco, dicen no se exponga al sol. Sí. Pero entonces que sí quede de tal manera es expuesta la ropa a la intemperie. Sin que necesariamente le pegue el sol. Porque entonces vas a tomar la ropa después y la vas a planchar. Ok. ¿La ropa húmeda no se guarda? No se debe guardar. Tiene que guardar la ropa completamente seca. Hay gente que dice, yo nunca jamás me acuesto en mi cama con la ropa que ando. Eso es importante. Muy importante, ¿verdad? Porque acordemos que la idea de la cama es que va a tener la flora bacteriana de quienes duermen ahí o de quien duerme ahí. Claro. No vamos a agregar flora que viene de afuera, que no es nuestra y que inclusive, por ejemplo, puede traer microorganismos patógenos. Natalia Brenes dice, no huelo a vinagre porque con el green se quita el olor. Gracias, Natalia, si era una broma, por supuesto, pero ya escuchabas al doctor en el sentido de que no es necesario. Correcto. Hay otra cosa importante de tomar en cuenta. Por ejemplo, una persona me llevó una mediecita de un niño, ¿verdad? Y me decía esa persona que el niño había caminado descalzo, o sea, con la media puesta descalzo, por toda la casa, ¿verdad? Y fue al patio y vino, y entonces quería saber cuánta carga microbiana traía su mediecita, ¿verdad? Entonces nosotros tomamos la mediecita y le hicimos el análisis. Resulta que para explicar tal vez un poquito para que se lo imaginen, nos tomamos la mediecita, la pusimos en un agua especial y lavamos la mediecita en esa agua, ¿verdad? Y lo que se analizó fue el agua, porque le escurrimos toda la mediecita para que liberara todas las bacterias en el agua. Entonces el resultado fue de 100,000 bacterias por mililitro. Uf. Y para que tengan una idea, el volumen utilizado fue de 50 mililitros. Entonces, si multiplicamos 50 por 100,000, me va a dar que, escurrida la mediecita, nos dio que la mediecita tenía una carga de 5 millones de bacterias en total. Impresionante. Y posiblemente algunos están imaginando, bueno, pero estos niños andan corriendo y se tira a la cama. Sí, transportó todas esas bacterias. Esas 5 millones de bacterias. Se las llevó para la cama, ¿verdad? A los que tienen la práctica de andar descalzo en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo mejor? Bueno, si anduvo descalzo, agarre la mediecita, inmediatamente hay que lavarla.
Doctor, perdón que le insista en la pregunta de Natalia, pero es que realmente me parece importante, porque usted decía, no es necesario el tema de en la lavadora con el vinagre, y hablamos del olor al vinagre, pero es que a mí no se me olvida algo que usted dijo al principio, el vinagre es ácido, y eso ayuda a los hongos, los ayuda en lugar de matarlos. Y usted ahora me dijo que la ropa tiene esporas fungísticas. Sí, esporas de hongos. Ok, esporas de hongos. Ajá. Entonces, si yo le echo vinagre, podría estar ayudando más bien a esas esporas, hacerlas sentir más a gusto. No necesariamente, porque la forma de cultivarse el hongo es diferente. Ellos van a crecer a través de hifas, que son como ramificaciones. Entonces, el hongo per se para nuestro diario vivir no impacta tanto como sí impactan las bacterias y los virus. Sergio Morfeo dice, yo tengo una plancha de vapor de las que son de a pie. ¿Esa sirve o es mejor de las tradicionales para el tema de aseo? Ambas están... La cosa es que haya calor. Que haya calor, y es que el vapor, o sea, el agua caliente penetra en el tejido, ¿verdad? Entonces, aún mejor. Ok, el vapor, el agua caliente y, por supuesto, ahí nos están preguntando, ¿qué pasa con las personas que lavan la ropa de los perros en la lavadora? Bueno. Sí. Digamos, si usted me dice, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que ojalá no se lavara ahí, ¿verdad? Pero si no hay de otra, entonces tienen que realizar todo el proceso de desinfección, tal vez un poquito más intenso de lo que deberían de hacer. Por ejemplo, no lo laven ahí. Sí, o sea, mejor si tuvieran que lavarlo, lavarlo a mano. Además, el perro no va a tener 7 mudadas para todos los días. Sí. Bueno, eso ya es otro tema aparte, en el sentido de que depende de quién. Ya estamos humanizando a los perros y todo el asunto, pero bueno, eso es absolutamente respetable en ese sentido, ¿verdad? Quienes usan la ropa de los animalitos, pero no mezclen las ropas en ese sentido, ¿verdad? No van a lavar la ropa de los animalitos con la ropa de las personas de la casa. Sí, Chris Roman dice, lo ideal es no ponerle ropa al pobre perro. Rodolfo Morales también nos reportaba sintonía. Vamos a ver. Bueno, sí, tenemos un montón de preguntas. Hay algunas repetidas que ya las hice. El gesto de dar la mano, doctor, porque ese es muy común, no solo cuando uno saluda, digamos, sino, y además, voy a ser muy sincero, yo voy por la calle, anoche me pasó, iba por la iglesia de Zapote, ¿verdad? Y entonces una de las personas que pide plata ahí, se me acerca a la ventana. Yo, Randall, no me siento capaz de negarle la mano a alguien. Entonces, cuando alguien me estira la mano, yo le doy la mano, o si me estira el puño, le pego el puño. Y no solo esas personas que ha pasado ahí todo su día y que no tiene acceso a agua potable, sino ahí siempre saludo con la mano. Ahí hay una transmisión de bacterias importante. Totalmente, claro. La mano, creo que lo dije al principio, es el principal vehículo en el ser humano, ¿verdad? En ese sentido, porque todo lo hacemos con las manos. De ahí la importancia, como bien lo manifestaste en algún momento el señor ministro de Salud, insistiéndole en el adecuado lavado de manos. Y el adecuado lavado de manos no se refiere solo al agua, sino que utilizar igualmente un adecuado jabón y abundante agua. Y mientras se masajea las manos, que se masajee no solamente en la palma, sino también en el dorso de las manos y entre las uñas. Saludos a don José Bonilla, que me escribió un correo justamente hace un instante, cuando estamos en vivo, porque dice, es que no podemos desinfectar todo porque vivimos con muchos microbios que nos ayudan. Sí, eso lo dijo el doctor exactamente al puro inicio. Decía, el 99% de las bacterias son bacterias que ayudan a algo. El resto, y es muy poco, son las patógenas. Hoy estamos hablando de cómo disminuir la presencia de esas bacterias patógenas en nuestro ambiente, en términos generales. Y hemos hablado justamente de nuestro cuerpo, de la casa, de la cama, del baño, de la lavadora. Me interesan las comidas, doctor. La refri. Sí, ok, claro, ese es otro tema interesantísimo, ¿verdad? Los alimentos siguen siendo también, al igual que el agua, vehículos de transmisión de enfermedades gastrointestinales.
Recomendaciones importantes es separen las carnes crudas de las carnes, de los alimentos cocinados en la refri. O sea, las carnes crudas deben ir en la parte baja o inferior de la refrigeradora y los alimentos frescos que van a consumir inmediatamente en la parte superior. Cuando hablamos de carnes crudas estamos hablando de bistec y esas cosas. Sí, exacto, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque... Uno normalmente lo mete en el congelador, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que si vas a hacer el bistec en el día, claro, tú lo sacas del congelador, lo pones en la refri para que se vaya descongelando, ¿verdad? Entonces, en ese tránsito lo vas a colocar en la parte baja de la refrigeradora. Sí, no en la parte del resto de comida. Exacto. ¿Por qué? Porque puede chorrearle. Puede chorrear el líquido que contiene la carne y puede gotearle a los alimentos que tienes listo para consumo. Déjeme pensar en un ejemplo. Yo tengo el queso en la refri, el queso se come así, y yo como mucho queso, entonces puedo llegar, abro la refri, saco el queso, parto una tajada y me la como sola. Okay. Si yo saco el bistec que compré, porque lo voy a cocinar más tarde y lo pongo arriba en la bandeja, digamos, que está sobre el queso, corro el riesgo de que en algún momento, descongelándose, chorree una gota en el queso, que después es el que voy a consumir de manera fresca. ¿Eso es lo que me está diciendo? Correcto. Lo que pasa es que en el caso de que primero el producto, el queso, debería estar en la bandejita de lácteos. Sí. ¿Verdad? Entonces ahí está bastante más protegido. Es que como un kilo, doctor, no cabe. Pero no ok, claro. Sí, por supuesto. Pues sí, ¿verdad? O le pones un plastiquito de tal manera que el queso quede cubierto, no solamente para el queso, sino porque también el queso tiene su carga bacteriana que no contamine a otros alimentos, ¿verdad? Pero sí, digamos, el principio es los alimentos crudos abajo, los alimentos listos para consumo arriba. ¿Qué son alimentos listos para consumo? Por ejemplo, las ensaladas. Ok. Uno no puede, no exageremos, pero no estoy hablando... uno puede guardar algo casi eternamente en la refri. Yo he visto gente que tiene 3 meses ahí con algo en la refri, ¿no? Sí, por Dios. Sí, no, para nada. Digamos, ya los productos traen su vida útil, ¿verdad? Ya es parte de la reglamentación del etiquetado. Aunque estén en refrigeración. Sí, correcto, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ya la carne dice, se vence tal día. Y si está congelada, entonces se vence tal día. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que las empresas de alimentos que han llevado adelante un estudio de la vida útil del producto y han dicho, no, para que tenga un buen sabor, una buena consistencia y sea idónea para comer, esta es nuestra fecha de vencimiento. Después de ahí, no nos hacemos responsables. A mí me hace gracia porque conozco una persona que dice, no, eso de las fechas de vencimiento es un mito. Siempre lo ponen 1 mes o 2 meses antes de que efectivamente se ponga malo. Eso no es así, por algo está la fecha de vencimiento, ¿no? Sí, no, de hecho ellos hacen estudios de vida útil, ¿verdad? Que esa parte es muy importante y hay que tomarla en cuenta a la hora de comprar los productos, ¿verdad? Usted dice, no, esta carne se va a vencer mañana, pero esta carne de hoy no pasa, ¿verdad? No hay problema, se cocina hoy y listo. Pero usted dice, se vence mañana, pero el problema es que yo iba a hacer el domingo o el lunes. Entonces, no, mejor busco otra más fresca. Doctor, no se imagina cuántas preguntas entraron de comida. El atún. Yo aprendí, no sé por qué, pero lo aprendí por mi mamá en mi casa, que me decía, nunca guarde el atún abierto en la refri. Vacía el atún en una tacita y después tapa el atún, pero no me lo guarde en aluminio. ¿Eso tiene algún componente, alguna verdad científica o podría ir a desengañar a mi mamá ahora más tarde? Bueno, no, podría ser, digamos, la oxidación de la lata, ¿verdad? Podría ser un elemento, pero no es tan rápido. Digamos, si usted toma el atún y lo trasvasas a un recipiente aparte, lo puedes almacenar en el refri. No habría ningún problema por eso. Sí sería importante tomar en cuenta que cuando un enlatado se abre, ¿verdad? Sí debería de consumirse lo antes posible. Carlos Alberto Chavarría hace una pregunta muy interesante. Dice, en mi trabajo tenemos el problema de que todo el mundo mete sus almuerzos en bolsas.
esas bolsas vienen de la calle trayendo miles de bacterias. Es decir, yo voy al súper hoy, compro, llego a la casa, mañana agarro el recipiente del almuerzo, lo echo en esa bolsa y me lo traigo para la radio. ¿Qué pasa con esa bolsa, doctor? Bueno, no, los recipientes deberían de sacarse las bolsas y guardarlos en la refri. El problema de las refris y los microondas de uso común es que es de todos y es de nadie, ¿verdad? Porque todos lo usan, pero nadie se hace responsable de la limpieza. Como decía el adagio popular, casa de herrero, cuchillo de palo. Resulta que cuando yo era estudiante en la Facultad de Microbiología, todos los estudiantes usábamos los microondas. Y un día se me ocurre a mí, digo, yo voy a ver cuánta carga bacteriana hay aquí, ¿verdad? Porque yo vi el microondas y digo yo, ¿qué es esta asquerosidad de microondas? Y tomamos un hisopo y comenzamos a hacer un frotis por todo el microondas y las cargas eran elevadísimas, ¿verdad? Porque en realidad el problema es que no hay una reglamentación adecuada interna de los trabajadores de decir, ok, hoy lunes te toca a ti, martes tú, miércoles tú, jueves y viernes. Tienes que limpiar. Claro, pero además el microondas, porque ahí Rodrigo Chacón lo preguntaba, es interesante. Uno no se queda viendo el plato de microondas dando vuelta, pero cuando las cosas se calientan, a veces pringan. Correcto. Entonces, digamos, en el techo, en la parte superior del microondas, puede ser que nosotros no veamos que haya quedado comida. No sé, que quedó una manchita de salsa, uno saca la comida, al día siguiente sigue la mancha de salsa y al siguiente, hasta que alguien lo limpie. Se descompone ahí. Correcto. Es absoluta verdad. Se me fue el nombre de estas cosas. Los asadores. Ok, bueno, la particularidad del asador es que está muy caliente. Que es calientísimo, ¿verdad? O sea, las temperaturas son muy, muy elevadas. Que lo digamos los que nos toca cocinar. Hacer las parrillas. Pues sí, uno no puede ni acercarse. Sí. Esa es una ventaja, ¿verdad? En el sentido. Pero igual, vamos a ver, el asador no se usa todos los días como se usa la cocina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podría suceder? Que si no se limpia, los restos cárnicos, ¿verdad? Que quedan ahí, o las grasas que quedan en el sedimento, van a ser colonizadas por microorganismos. Y usted dice, los de la carne que pusimos ahí, no, otros, de otros lados, que le van a llegar ahí. Y entonces va a ser una fuente de contaminación, para alguien que podría usarlo. No me refiero al alimento, ¿verdad? Porque ya dijimos que es muy, muy caliente y se va a cocinar bien. Sí. Pero alguien que comience y toque la parrilla, o tus niños están jugando y tocaron la parrilla, esta es la parrilla, papá, y la agarraron y se llevaron sus manos del crecimiento microbiano por los restos de alimentos que quedaron ahí. Dice Chris Román, tengo entendido que el agua oxigenada es muy buena para limpiar. Bueno, resulta que dentro de la misma adaptación de los microorganismos, ellos tienen ahora sistemas para poder neutralizar el agua oxigenada, ¿verdad? Por ejemplo, tienen enzimas capaces de destruir el oxígeno adicional que tiene el agua oxigenada. Y entonces, cuando uno echa, por ejemplo, en una herida y le produce un montón de espuma y burbujitas, uno dice, qué bien se limpiaron esta herida, ¿verdad? Pues vieras que es lo contrario, porque cuando genera muchas burbujitas, es que la actividad enzimática de la bacteria está destruyendo la actividad del agente químico. Ok, entonces es al revés. Cuando yo, hoy he hecho un programa de confesiones. Cuando yo era chiquitillo me encantaba echar agua oxigenada ahí en las cosas, porque me encantaban las burbujitas esas. Y yo me raspaba un dedo, agua oxigenada. Iba agua oxigenada siempre, pero entonces cuando uno ve las burbujitas, no es que el agua oxigenada está venciendo a las bacterias, es al revés. Es al revés, la está degradando la bacteria, el agua oxigenada, porque las burbujitas es oxígeno. Porque la enzima bacteriana está rompiendo esa unión del oxígeno con la molécula de agua y está liberando ese oxígeno. Entonces por eso se ven esas burbujitas. Y sí, era un chico raro, yo sé, no se preocupe. El bicarbonato como limpiador, dice Rigoberto Chavarría. Ok, el opuesto al ácido acético, al vinagre. El bicarbonato lo que hace es más bien subir el pH,
¿verdad? Okay. De igual manera, hay muchas bacterias que no resisten los pHs elevados. Puede ser un agente bacteriostático, o sea, que hace que la bacteria no se reproduzca más, ¿verdad? Pero no necesariamente las va a eliminar. Doctor, pero por ejemplo, estamos aquí en la cabina y entonces yo le digo, doctor, hágame un favor, limpiemos el escritorio de la cabina y le pongo aquí en la mesa una botella de cloro, un desinfectante, bicarbonato, vinagre, le doy un paño y le digo, doctor, solo puedes coger una porque me costaron muy caro y tengo que abrir una y devolver 3. ¿Cuál abre? Posiblemente haría el cloro. El cloro. Sí, para esta mesa. Por la naturaleza de la mesa. Digo, sí, por la superficie. porque no le va a pasar nada a la mesa con el cloro aquí, ¿verdad? Claro. Pero es lo más eficiente para disminuir bacterias. Totalmente. ¿Después del cloro? Entre esas opciones en agentes químicos, ¿verdad? ¿Sí? Los que están en este momento en el comercio son muy buenos. Desinfectantes. General. Los desinfectantes que igual manera que tienen declarado. Claro, pero si usted ve un desinfectante y vinagre, escoge desinfectante. Por supuesto. Si ve desinfectante y bicarbonato, escoge desinfectante. Correcto. Si ve desinfectante y cloro, escoge cloro. Esa superficie. Los dos. Ok, vamos a aplicar cloro aquí, ¿verdad? Pero en una semana lo voy a cambiar por el desinfectante. Ok. Esa es la mejor receta. Para rotarlos. Elsa Campos dice, las esponjas de lavar los platos, yo siempre me he preguntado eso, y sí, yo sé, también me hago preguntas muy raras, pero ¿las esponjas de lavar los platos son fuente de contaminación? Totalmente, claro. Ella le echa agua caliente. Eso es una buena práctica, igual que ponerle una solución sanitizante, ¿verdad? Por supuesto. Igual, vamos de nuevo, hay que bajar las cargas bacterianas. Eso es, por decirlo de alguna forma, el éxito en esto. ¿Cada cuánto tengo que lavar la esponja de lavar los platos? Dice Sergio Morfeus. Cada vez que la usa. ¿Cada vez que la uso? Claro, porque, y no solo que la usas, ¿verdad? Sino que tienes que dejarla, no la puedes guardar en un lugar hermético porque va a quedar restos de agua ahí y va a ser prolífera los microorganismos. Y si estás utilizando jabón que no es líquido, vas a ponerle la tapa y lo vas a invertir para que chorree en la tapa y el jabón quede seco. Doctor, pero voy a irme a un hogar promedio. Usted tiene una tacita de jabón para trastes. Uh-huh. Ok, usted agarra la esponja, que creo que la mayoría usamos de las que son doble uso, que un lado tiene alambrina y el otro tiene esponja. Usted agarra, llena la esponja de jabón, lava el traste, los trastes, termina y vuelve a poner la esponja exactamente en el mismo tarrito y se va. Uh-huh. Okay, entonces, si hacemos un análisis, los recuentos de esa esponja y de ese tarrito van a ser altísimos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Y los trasladamos, al cada plato que vamos lavando. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahí? La importancia de poder tapar el jabón y de invertirlo, ponerlo que la tapa esté completamente abajo, ¿verdad? Y secamos, escurrimos la esponja y después de haberla puesto en una solución desinfectante, como el cloro. Okay. La podemos poner en clorito un poquito, la escurrimos y la dejamos secar. Es interesante eso de la esponja, porque yo no sé cuál será el promedio de uso de una esponja, pero yo sí estoy seguro que casi nadie la usa para lavar los trastes del almuerzo y la bota. No, nadie, todo el mundo la guarda digo, aquí estoy siendo exagerado en el sentido de que todo el mundo lava los platos de la cena con eso y después la bota, tampoco. Durará hasta que se rompe, hasta que sea fea. Correcto, hasta que ya la abrasividad no dé para poder quitar las cosas de las ollas y de los utensilios. Doctor, muchas gracias por haber venido, ha estado realmente muy interesante. Muchas gracias por la invitación a Matices, hermoso programa. Y los felicito a ustedes también y a Radio Monumental, por supuesto. Gracias. Doctor, déjeme meterle un golazo, porque es que a mí entró una pregunta que no nos habían hecho. Guardar el cepillo de dientes. Otra cosa importante, ¿verdad? Nuestra boca tiene una altísima carga bacteriana. No guardarlo porque la idea es que se seque. Acuérdense, eliminar humedad para que no haya proliferación de microorganismos. Y como bien lo dicen los especialistas en salud oral, los odontólogos, ¿verdad? Hacer el cambio frecuente del cepillo.
Okay. Ahora sí, doctor, muchas gracias por haber venido. Hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Le dije al doctor que escogiera su canción de cierre. Me dijo, sí, pero yo solo oigo música cristiana, me dijo el doctor, así que escogió una canción cristiana, doctor. Exacto. Salmo 84 se llama. Exacto, correcto. Danilo Montero. Don Danilo Montero, un excelente salmista, costarricense. Hoy don Danilo vive en Houston y allá tiene su congregación. Doctor, muchas gracias. Escuchemos a Danilo Montero hoy despidiendo Matices. Mañana a las 2, otro programa de Matices 3:27. Hasta luego y feliz tarde.